estadístico de prueba. La estructura del estadístico de prueba es del mismo tipo, digamos, ¿no? Y les dejé unos ejercicios. Así que, pues hay que avanzar en otro tipo de pruebas de hipótesis que podemos usar. Y antes de... Una sí. pregunta. Con respecto a los ejercicios, no mencionó la página y no dijo de qué ejercicio a qué ejercicio. ¿De qué son los que les escribí aquí en el chat? Ay, no sé si me los pueden pasar, yo no lo vi. Si no, aquí los tengo seguro. Aquí están. Ay, muchas gracias. Sí. Y de estos ejercicios, pues hay que escoger 3. ¿3 quedamos o 4? 2. 2, por supuesto, 2. ¿Cómo, profe? 2 ejercicios, profe, por favor. ¿A partir de ese 10.22 o cualquiera de los ejercicios de esa sección? Cualquiera de esos 3, exacto. Tienen una serie de incisos. Eso sí me faltó decirles, porque hay algunos incisos que no hay que hacer para ciertos problemas. Profe, este documento ya nos lo compartió, ¿nos lo va a compartir? Este documento está en la red, es okay. el libro de Mendenhall. Viene ahí el link también en un PDF que les compartí desde el inicio de las clases. Okay. Estadística matemática con aplicaciones de Mendenhall. Es esta edición. Es séptima edición, el que está disponible. A lo mejor hay más, pero esta edición es muy buena. Ok. Y pues regresamos a esta parte de pruebas de hipótesis. Vimos algo, digamos, que se llaman, bueno, para el Mendenhall los llamó pruebas de muestras grandes. Y les había dicho que el estadístico de prueba va a ser una normal cuando, para este pequeño grupo, digamos, inicial de pruebas de hipótesis que están relacionadas con un estadístico de prueba que es normal o que decimos que son de muestras grandes, ¿no? Arriba de 30 datos es muestra grande. Entonces, el estadístico de prueba va a ser una normal. ¿Por qué? Porque la estructura del estadístico de prueba suele ser, para estos estadísticos, usar un estimador puntual del parámetro que nos interesa. Por ejemplo, nos interesó la media, nos interesó la proporción y nos interesó la diferencia de medias. Entonces, podemos proponer un estimador puntual para cada uno de esos casos. El más, digamos, obvio, el más sencillo, se le resta la media de ese estimador, sobre todo la media cuando la hipótesis no le es cierta, y dividimos entre la desviación del estimador. Entonces, esta estructura pues es simplemente hacer una estandarización. Eso es lo que tienen en común esas 3 posibilidades de pruebas de hipótesis. Usamos un estimador puntual y lo estandarizamos. Y entonces, pues solo hay que, bueno, la distribución de probabilidad que aplica para cada uno de ellos va a ser una normal, porque la muestra es grande. O dicho de otra manera, por ahí también el Mendenhall tiene una explicación alternativa, digamos, ¿no? La muestra es grande. En términos probabilísticos, en realidad lo que está pasando es que o lo que debería de pasar, pero digamos esto de muestra grande, muestra chica es una convención práctica para hacer los ejercicios, pero en el fondo, en realidad, el que sea una normal o el que no sea una normal, sobre todo cuando el estadístico de prueba puede ser normal o puede ser una T, lo que hay en el fondo es, si se conoce la desviación y la varianza, por supuesto, entonces eso siempre va a ser una normal. Si no se conoce la desviación, entonces se utiliza una T, por ejemplo, en ese estadístico de prueba que está ahí. Si este valor lo conocemos, por alguna razón lo conoceríamos, entonces pues lo uso, y en esta fórmula entonces es una T de n-1 grados de libertad.
usaría las tablas de la T en lugar de usar las tablas de la normal. Pero, perdón, si lo conozco, uso la normal. Si no lo conozco, uso la T, ¿no? Una forma que trae el Mendenhall de decir esto es, si la muestra es grande, cuando estimamos la desviación, porque no la conozco, ¿no?, uso el estimador de la desviación estándar, ¿no? Y al usar el estimador de la desviación estándar, como la muestra es grande, el estimador es muy preciso. Tan preciso que puedo considerar entonces que conozco la desviación. O sea, la estimo, no la conozco, pero como la muestra es grande, es como si la conociera, ¿no? Usar el estimador de la desviación. Esa es una explicación que da el Mendenhall de muestra grande y muestra chica, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vimos ese estadístico de prueba, el estadístico de prueba que aplica cuando queremos hacer pruebas de hipótesis sobre la proporción, que tiene la misma estructura, quitarle la media, dividir entre su desviación. Y luego vimos una de este caso, ¿no? Que en y además de que vimos este caso, pues en este caso se ejemplificaba una prueba de hipótesis de 2 colas. Es muy común para esta prueba de hipótesis o la prueba de hipótesis donde comparamos las medias, como decían, es como en el caso del COVID, cuando comparamos las medias, que la hipótesis nula sea un igual y la alternativa sea un distinto a, es muy común. En realidad, la hipótesis nula puede ser que la diferencia de medias pueda ser igual, o sea, si son iguales, por ejemplo, decimos que esta expresión es igual a 0, ¿no?, en la hipótesis nula. Y la alternativa, pues, es que esta expresión sea distinto de 0. Hay alternativas para plantear esto que son iguales en realidad, que sería μ1 igual a μ2, y acá μ1 distinto de μ2, ¿no? Que los dos sí es lo mismo, pero puedes plantearlo de una forma y de otra. Es muy común, entonces, que la hipótesis nula sea un igual y la alternativa sea un distinto a. ¿No? Esta diferencia podría ser igual a cualquier valor. O sea, por ejemplo, que la distancia entre estos dos sea igual a 5. Contra la alternativa de que la distancia entre estos dos sea 5. Puedo plantear hipótesis de ese tipo también, pero no es muy común encontrarlas. Lo común es esta, igual a 0 y distinto de 0. Entonces, pues ya vimos esta prueba de hipótesis y aquí les dejé unos ejercicios. El único que tiene incisos, me parece, es el 10-17. Entonces, del 10-17, si hacen el 10-17, hay que hacer el A, el C y el D. Los demás, me parece que no hay necesidad de, por ejemplo, aquí, si no señalé los incisos, pues es porque son todos. Entonces, era el único donde había que discriminar un inciso. El único ejercicio. Ahí se los pongo. Esto es para calcular probabilidades de error de tipo 2 y determinar el tamaño muestral para una prueba Z, aquí le llama Z, pues digamos una prueba de hipótesis como las que vimos, donde el estadístico de prueba es una normal. No es necesario ver este punto, ya son temas un poquito más específicos, pero ya en los temas que van a usar, en los temas que van a ver, no se necesitan estas, pues digamos, este pequeño tema, ¿no? Así que, pero digamos, si un día lo quieren revisar, pues revísenlo, adelante. Habla digamos, de algunos puntitos más, de aquello que tiene que ver con el error de tipo 2, cuando el error de tipo 2 es relevante. Y son unos ejercicios donde se trata de determinar un tamaño de muestra para un tamaño de error específico. Como les decía, no es algo que van a usar en alguno de los temas del módulo. Luego aquí viene un tema
que relaciona las pruebas de hipótesis con los intervalos de confianza, que es el tema que nos falta revisar, pero bueno, no es que no me guste usarlo de aquí, pero el documento que les compartí creo que es bastante claro sobre pruebas, sobre intervalos de confianza, que ahorita hablaremos de ellos terminando esta parte de pruebas de hipótesis. Luego aquí habla de otra forma de leer las pruebas de hipótesis, que es a través de los valores P, que ya lo hemos visto también, y la sesión pasada les expliqué pues que es equivalente hacer una lectura de los valores P a dibujar el estadístico de prueba y ver en qué parte de los distintos valores de la distribución de probabilidad del estadístico de prueba cae ese valor fuera de la región de rechazo o dentro de la región de rechazo. Así que, pues esta parte ya también la hemos, digamos, revisado. Aquí pues solía dejar unos ejercicios si nos daba tiempo de ver estos temas, pero vamos a avanzar hacia las pruebas de hipótesis. Y aquí viene un tema sobre el cual hay que hacer algunas aclaraciones, que tiene que ver con muestras pequeñas. Ahorita lo abordamos, simplemente para que quede claro este tema de muestras grandes, muestras chicas. Sin embargo, pues quiero regresar al Mendenhall para que veamos cómo se hace la prueba sobre medias, sobre la proporción y la prueba de hipótesis de diferencia de medias aquí. Que bueno, ya lo hemos visto de alguna manera porque hicimos digamos, el paso a paso de los elementos de los análisis que tendría que tener su trabajo de aplicación. Pero pues para no dejarlo tan a la deriva, digamos, tan sin relacionarlo con las pruebas que hemos visto, pues vamos a usarlo. Ajá, ¿algo iban a comentar? No. Entonces, pues vamos aquí al Mendenhall. Vamos a abrir un archivo de datos. Podríamos abrir el de veranos COVID. Voy a abrir, por ejemplo, el de SAT Scores, por ejemplo, que tiene muchos datos, ¿no? Son 400 y tantos datos. Son calificaciones de habilidades verbales y de habilidades de matemáticas. Y abrimos la herramienta de pruebas de hipótesis o de calculadora de contrastes, ¿no? Tenemos esta ventana. Y aquí tenemos la prueba de la media, la prueba de la proporción y la prueba de dos medias, que son las pruebas de hipótesis que vimos. En el caso de la media, por ejemplo, permito el uso de las variables que están en el archivo, y entonces me aparece, pues tienes dos variables, BSAT y MSAT, de acuerdo. Y entonces tengo BSAT y tengo MSAT, y tengo aquí una desviación, bueno, vamos a usar BSAT, por ejemplo, ¿no? Y aquí me calcula automáticamente la media muestral, la desviación, y me muestra cuál es el tamaño de la muestra. Y aquí está la opción para que yo le diga cuál es la hipótesis nula. Digamos que la hipótesis nula es que la media de las calificaciones de BSAT de una población es 450. ¿Qué hice? Ahí. Entonces, quiero probar la hipótesis nula de que la media sea 450 contra alguna alternativa. La alternativa podría ser distinto a, mayor de 450, menor de 450. Vamos a pensar en el distinto a primero, ¿no? Entonces vamos a suponer que la hipótesis alternativa es un distinto a. ¿Qué más